Se suele recurrir a la nostalgia, al pasado, a veces como, no sé, como una terquedad de viejito amargados, pero a veces también porque vale la pena, pienso, o pensamos, a veces rescatar esas historias porque no solo nos indican cosas que se hacían bien en otros tiempos, es desde luego que los tiempos cambian, pero a veces es bueno y sano e incluso constructivo mirar hacia atrás para saber qué hemos vivido, de qué estamos hechos. Estamos hablando en este asunto en particular, en el automovilismo, que eso es aplicable a toda la vida, a todo el deporte. Pero hoy nos hemos reunido con gente que yo creo que de experiencia por lo menos se juntan no menos de 100, 200 años, ya llevan varios cónclaves en su historial. Entonces, bueno, pues bienvenidos a este podcast motor de Sporting Magazine bajo la mirada protectora de nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, transmitiendo desde la gran Ciudad de México, hoy con los cuates de siempre, con Lucio García, con Roberto González, el Víbora, Joel Gutiérrez, y hoy se nos une el querido tocallito Francisco Hernández. Entonces, comenzamos ahí con Lucio, los voy tomando como los tengo yo en mi pantallita en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Si es que las manecillas del reloj todavía existen. Lucio, al mirar hacia atrás y hacer un comparativo de cómo, que pasa mucho en todos los deportes, por ejemplo, en el fútbol americano se ha reducido el nivel de golpeo, ¿no? En el fútbol, el nivel de violencia. ¿Qué crees que principalmente, además, por supuesto, de la tecnología que en el automovilismo es un elemento fundamental, qué crees que es lo que más ha cambiado en el automovilismo? Hola, muchachos, un gusto saludarlos como siempre, amigos de Sporting Magazine. Como siempre es un placer platicar con ustedes de esto que tanto nos gusta como es los carros de carreras. Principalmente, Paco, los circuitos, ¿no? Vemos ya cada vez la mayoría de los circuitos son circuitos nuevos, ¿no? Ves por ahí circuitos, muy pocos circuitos viejos, Mónaco, Spa-Francorchamps, incluso uno de los circuitos que en mi época era de los nuevos, ahora ya es viejo, el de Suzuka, el de Japón, ¿no? La mayoría de los circuitos son circuitos nuevos, muy nuevos, unos trazados muy anchos, ¿no? Ya atrás quedaron aquellas pistas muy angostas en donde costaba mucho trabajo rebasar. Ahora ves eh, pistas muy anchas con muchos escapes, precisamente para evitar accidentes y choques más severos, como llegamos a ver muchas veces, ¿no? El espectáculo, finalmente, para los que nos gustan las carreras, pues sigue siendo espectacular. ¿Por qué? Porque ves a los pilotos rodar a a 300 kilómetros por hora y cada vez ves menos accidentes, ¿no? Yo creo que principalmente son las pistas las que han evolucionado, pues para bien de los pilotos, porque desde hace muchísimo tiempo no vemos un piloto muerto de Fórmula 1, ¿no? Lo cual le quita sabor al asunto, ¿no? Víbora, cuál es ahí en este mismo punto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias notables que tú rescatarías? Mira, hola, saludos a todos. Paco, hace mucho que no te veía. Paco Hernández, me da mucho gusto verte y platicar. Creo que, como lo comenta Lucio, las pistas pues, han mejorado la calidad del asfalto, la tecnología de cómo construirlas, el desarrollo de las mismas, pero creo que lo más importante es cómo ha avanzado la industria del automovilismo, tanto en seguridad, materiales y desarrollo de la tecnología. Vemos mucha fibra de carbono, mucha protección, lo del aro, ya, como lo menciona Lucio, ya hay menos fatalidades en pista en todas las categorías. ¿Por qué? Porque se dedicaron más a cuidar a los pilotos, a final de cuentas, porque antes pues era medio trágico, ¿no? La carrera, todo el mundo lo sabía que había un accidente y falleció llegando al hospital o fuera de la Sí, o pista. en la pista, Víbora. Sí, era impresionante, pero ahora si te fijas, los habitáculos, tanto de Fórmula 1 como los de prototipos, los de American Le Mans, hasta los de IndyCar que van a 350 kilómetros por hora, pues evitaban
o evitan tanta fatalidad, ¿no? Creo que eso es lo que ha beneficiado esto y pues lo vemos en el accidente, ¿te acuerdas de este, de no, no fue Zanardi, ay, el italiano. Zanardi, Sanardi. De Zanardi. Sanar. Fue impresionante cómo se parte el coche y pues no lo partió, bueno, sí lo partió a la mitad, pero bueno, eso se ha evitado Y ya. cuando perdió las piernas. Así es. Ujú. Tocayito, tienes, ¿cómo ves este punto, no? También hay cosas que se echan de menos, ¿no? Del automovilismo de antaño y el de ahora. ¿Qué tal, tocayo? Roberto, también me da muchísimo gusto saludarte después de tantos años. Es un placer estar aquí con ustedes. Y fíjate, tocayo, yo creo que algo que se anhela y se extraña es la habilidad de los pilotos, ¿no? Ahora mucho es la tecnología y anteriormente era también mucho el manejo, la precisión y el arrojo de los pilotos, ¿no? Un Ayrton Senna, un mismo Alan Prost, un Nigel Mansell, que hicieron grandes cosas en la Fórmula Uno, o un mismo Alex Zanardi, un Sebastián Bourdais, un Bruno Junqueira, los que tuvimos el gusto de conocerlos, los cuatro que estamos aquí, a todos esos pilotos de la Champ Car, que era mucho el talento de manejo, no era tanto la tecnología. Ahora a los autos de Fórmula Uno prácticamente el piloto, el talento tiene que ser nato. Y segundo, tiene que ser más tecnológico. Tiene que estar más familiarizado con el botón del aceite, el botón de, no sé, Con todos los botones. todos los botones. Y actualmente eso ha cambiado y ha hecho un automovilismo más, ¿cómo decirte? Más tecnológico que de manejo preciso, manejo fino del piloto. Joel, tú has vivido varias épocas, ¿no? Como digo, ya ustedes tienen varios cónclaves en su haber, ¿no? Pero dejando un poquito fuera la tecnología, ¿no? Que eso es algo evidente, pues, ¿no? Y natural y obvia, ¿no? Y desde luego todos los deportes, y mal harían si no fuera así, aunque le quito algo de sabor al asunto, pues tienen que ir a mejorar las medidas de seguridad, ¿no? Pero a final de cuentas, por ejemplo, los pilotos, ¿no? Antes parecía que estaban corriendo hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, en el escenario nacional. Y hoy soy como mucho chavito, ¿no? Como mucho morrito. O sea, sí hay varias cuestiones, a lo mejor lo que dice un poco Paco, ¿no? En el punto de no sabemos. El otro día compartías un video muy interesante en Facebook de un final de competencia de los turismo en Argentina. Ahorita olvidé el nombre, que eran unos agarrones tremendos, ¿no? tremendo. Una cosa encarna, una guerra. Sí, cosas que en verdad hoy ya no vemos tanto, ¿no? ¿Tú cómo, cómo ves este punto? Pues la verdad es que he tenido la oportunidad de ver muchos desarrollos de diferentes categorías a lo largo del tiempo. Y pues como bien lo dicen, ha ido evolucionando la parte tecnológica, la parte de autódromos, la parte incluso de organización, la parte de seguridad en las pistas. Ha sido un cambio muy radical, cómo atender una circunstancia en caso de un accidente, qué tiempos pueden ahorrarse en caso de un suceso. Y así como eso ha ido evolucionando, y como bien lo dices, a lo mejor antes los pilotos que se subían a los autos tenían que tener como que una característica de más, mm, de más experiencia, un poquito más adultos en vez de jóvenes. Y porque de alguna otra forma, en el tiempo en el que ellos empezaron a correr con categorías que de alguna otra manera, pues se les daba, se les tenían económicamente, tenían para hacerlo, y que de alguna otra forma llegaban al punto en el que estos pilotos estaban ya desarrollados, pero ya más grandes. O sea, si estás hablando de una edad de unos 25, 30, 35 hasta 40 años, son los que llegaban a participar
en esos años anteriores a la comparación de estos años, ¿no? Que ahora se dice que si tú ya sales de los 18 o 20 años, tratar de pensar en la Fórmula 1 ya estás descabellado. Tienes que venir prácticamente con un tiempo muy atrás de los de 12, 14 años para mostrar cualidades, para poderte subirte a una categoría actual, ¿no? O sea, ya en el desarrollo tecnológico, yo creo que muchos pilotos mexicanos o muchos pilotos pues han tenido que ir adecuando a las circunstancias tecnológicas, a comparación de que antes pues nomás metías clutch, frenos y al acelerador junto con la caja de velocidades manuales, ¿no? Ahora ya tienes la manualidad, pues, prácticamente en el volante, y eso pues, ha cambiado radicalmente el desarrollo incluso de un piloto de arrojo de diferentes formas, porque incluso hoy los simuladores te permiten tener esa sensibilidad, no a tal grado de estar como en la pista, pero sí te permiten tener un desarrollo tecnológico y de acostumbrarte o empezarte a acostumbrar a un manejo muy diferente a como estabas manejando años atrás. A ver, muchachos, pero a ver, por ejemplo, en la cuestión de la seguridad, que hoy, como dicen, ¿no? Pues puede pasar varias temporadas y nadie se muere, ¿no? Eso ha cambiado la esencia del automovilismo. O sea, si tú, por ejemplo, te metías a una Panamericana, sabías que iba a haber bajas, ¿no? Eso ha cambiado. Desde luego, no es que se quiera que Bueno, haya bajas de ese tipo, pero el peligro era parte inherente del deporte, de este deporte. ¿Cómo pues creen que es que el ahora, arrojo. sí, ¿cómo creen que ese punto, Lucio, ha ido cambiando el deporte? Yo creo que con todo respeto, ha cambiado para bien, ¿no? Si echas un vistazo, simplemente dices, bueno, en la década de los 60 y parte de los 70, era una mortandad impresionante, ¿no? O sea, Sí, porque, murió. perdón, Lucio, perdón tantito ahí, porque además en ese entonces los materiales con los que estaban construidos los autos eran diferentes a los de hoy. Incluso hay una cosa, Joel, que acabas de tocar y yo creo Claro. que es un punto muy esencial. Recordarás cuando tú fuiste jefe de prensa de la Copa Corona, recordarás hace unos cuantos ayeres. El material que se utilizaba en los primeros años, cuando estaba corriendo en esa categoría, el hermano, por ejemplo, de Checo Pérez, Toño Pérez, que estaba Hugo Oliveras, esos carros en las primeras temporadas eran completamente diferentes a los actuales en tipo fórmula. O sea, ahí el diseño eran más difíciles, incluso cuando tenías un impacto de que no se destruyera tanto el coche, pero sí estaba más en riesgo la vida del piloto. Actualmente el carro, un Fórmula 1, por ejemplo, lo vemos en un impacto con las nuevas protecciones que hay, la parte de las llantas protectoras, los medidas de seguridad nuevas, hacen que el carro se vaya destrozando poco a poco. Y A ver, pero anteriormente, espérame, sí, pero espérame, espérame. tocayo, No, dale. no, espérame, dame un segundo. Y A vamos ver, por Per- orden. O sea, el Perdón, Lucio, punto, a es- ver, espera, quedamos desde el principio. El punto es, ha cambiado la esencia del deporte. No me digan Sí ha estas cosas cambiado, que ya, o sí ha sea, cambiado, y Paco, ha espérate, cambiado. espérame, silencio. Pero dice Lucio, ha cambiado para bien. Lucio, por favor, continúa. Y sí, yo cállense los pienso, demás. ha cambiado para bien, Paco, porque vuelvo a lo que te iba a repetir, ¿no? ¿Cuántos pilotos, grandes pilotos, se quedaron en el camino? O sea, si tú haces una lista de pilotos que incluso fueron, unos llegaron a ser campeones mundiales, ¿no? Como Jochen Reed, ¿no? Pero hubo otros que murieron y pudieron haber sido campeones. Gilles Villeneuve es una leyenda que muchísimos que amamos la Fórmula 1, lo vemos como un piloto grandioso, ¿no? Y no ganó ningún campeonato. Murió en Spa-Francorchamps, si tú lo recuerdas, Paco. Y así como él, podemos hacer una lista impresionante, ¿no? De ahí, cuando empieza a evolucionar la Fórmula 1 para bien, pues empezamos a ver campeones que no morían. Ahí está Alan Prost,
ahí está Niki Lauda, ahí está Nigel Mansell, ¿no? Se nos fue Senna, murió Senna en un choque, precisamente, yo creo que si hubiera sido en otras circunstancias, Senna hubiera bajado de su coche normalmente, ¿no? Entonces creo que para bien de la categoría, para bien de los que nos gusta el deporte, pues ha evolucionado para evitar tragedias, amigo. Víbora, en ese punto, escucha, espérate. Víbora, en ese punto, ¿cómo parece que has cambiado para ti, desde tu perspectiva, la esencia del automovilismo deportivo? Mira, ha mejorado y la esencia es que pues, puede haber más espectáculo. A final de cuentas, pues, mucha gente va como por un circo romano, ¿no? A ver qué es lo que sucede, quién se va, quién es el primero que abandona o abandona en ambulancia. Creo que el último ejemplo, si no mal me equivoco y alguien me puede corregir, fue el de Romain Grosjean, que salió quemado de las manos nada más Sí, y el accidente fue brutal. terrible. O sea, eso era para que le hubiera pasado y se hubiera quedado allá dentro del auto. Miren, fíjense una cosa. En el fútbol americano, o sea, se han hecho estudios de que los momentos en que la gente se excita más, grita más, después del touchdown, es el golpe duro. Es el golpazo. Es el golpazo. Ayer en Talladega, estamos grabando esto el lunes 28 de abril, ayer en Talladega no hubo ninguna de esas carambolas violentas, el famoso Big One. Ya en las últimas vueltas, le estoy hablando por ahí de las últimas, no recuerdo, 40 más o menos, que sabemos que en Talladega eso es mucho, es una pista de 2.6 millas, que es un mundo. En la transmisión preguntaban a la gente, ¿crees que se dé el Big One? Que es, o sea, es un elemento fundamental del automovilismo. O sea, la parte violenta es una parte inherente al automovilismo y es lo que llama la atención, no lo único, ciertamente. Entonces, por ejemplo, en NASCAR, pues por ejemplo, en NASCAR México, es el trancazo, el laminazo, entonces eso, ciertamente sí, queremos a los pilotos vivos, pero el deporte también cambia en sentido contrario de lo que en muchas ocasiones, o mayor o menor medida, busca el aficionado. Mi querido Bubet, qué bueno que te conectaste. ¿Cómo ves este punto? Danos alguna cátedra, alguna anécdota al respecto. Tarde, pero sin sueño. Tarde, pero sin sueño. Bueno, estoy escuchando un poco, estoy un poco perdido, discúlpenme porque no se podía conectar, la tecnología nos estaba jugando un poco en contra, pero efectivamente, o sea, los que estamos atrás de la cámara esperamos un accidente, esperamos algo distinto para que las fotos sean distintas. Como decía, creo que Paco, de que han cambiado mucho la seguridad de los autos, no las llantas no son lo seguro, pero la seguridad de los autos ha cambiado y el caso de Grosjean es lo más palpable que tenemos, lo más cercano que tenemos. Ahora sí, a ver si cierran su comentario de Tocayo y Joel. Primero, Paco. Sí, fíjate, Tocayo, a lo que dice el buen Bobet, a quien le envió un saludo grande. Fíjate una cuestión. ¿Qué pasó? Tú recordarás aquella época de la Fórmula 1 en su segunda etapa en México. Como bien decía Lucio, el accidente que Ayrton Senna tuvo aquí en México generó que la curva peraltada dejara de ser una peraltada cuando era uno de los retos más importantes en el automovilismo a nivel mundial. El autódromo en ese tiempo de la Magdalena Mixhuca se caracterizaba por la curva peraltada. Ahora, en la actualidad, esa curva está prácticamente muerta. ¿Qué hacen? Entras por el nuevo estadio, sales a la mitad de la peraltada para empezar a acelerar hacia la recta. ¿Y eso qué fue lo que generó? El accidente de Ayrton Senna. Senna influyó mucho en el automovilismo. Yo creo que fue el que dio el primer paso para que las cosas cambiaran y se incrementara más la seguridad. Porque Ayrton Senna, si él decía, no corro en esta pista, le hacían
segunda a todos los pilotos, Prost, Mansell, el mismo Piquet, todos ellos apoyaban, y la seguridad actualmente es muy importante porque los coches han desarrollado mayor velocidad, pero también, como decía, me parece que era Roberto, ha perdido ese atractivo donde el manejo, la finura, el arriesgue de los pilotos ya no es el mismo, porque ahora te dice tu ingeniero, problemas en las llantas, problemas en el aceite. ¿Qué haces? Sueltas, y antes no era así, y Fernando bien lo sabe con la experiencia que tiene, y en otros países, en Argentina, antes no había eso de que suelta el acelerador o vas prácticamente al límite, bájale, o los famosos cambios de estrategia, deja que pase fulano, cede la posición. Antes era salir a ganar sin importar quién fuera, y no vamos lejos, hay que recordar ese gran equipo del Marlboro McLaren. Senna y Prost se salían a matar siendo coequiperos. Joel, ¿a ti te parece que vemos la misma calidad de auto? Ya olvídense 30 segundos de la tecnología y de las medidas de seguridad. ¿A ti te parece, o sea, que vemos la misma calidad de carreras? O sea, en el entendido de que gana el que llega primero. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, un chiquillo de los que hay hoy ahora, ¿no? ¿Correría con los lobotes de los 60, 70? Ha sido un factor muy importante la parte de la comunicación que hoy tienen los pilotos durante tu carrera. Antes no tenías esa comunicación, como bien lo decía Paco. Antes nomás se ponían el casco, la balaclava, el casco, los guantes y salte a correr. O sea, prácticamente había una diferencia muy grande. El piloto tenía que irse desarrollando durante la competencia. Tenía que decidir él si la parte trasera de su carro se movía de una manera o de otra, y tenía que saber manejarlo y llevarlo hasta el final. En cambio, hoy, pues obviamente nada más con el solo hecho de que te digan, detente, el carro está presentando estas circunstancias, no frena, se va de lado y te dicen directo a boxes. Cuando incluso tú decidías, cuando antes eras piloto sin comunicación, te metías en el momento en que ya estabas a full. La comunicación más activa que había en ese entonces era un pizarrón que te decía tu tiempo y en qué posición ibas. Tus tiempos que ibas desarrollando, en qué posición ibas, y te lo ponían como letrero a la orilla de la pista. Y entonces esa era una comunicación directa con tu piloto. Hoy, A ver, pero, ya, a ver, Joel, a ver, espérame. Pero tú que tanto hablas tras bambalinas de la Fórmula K, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Olvídate o sea, estamos hablando de pilotos. ¿Cuál sería la diferencia entre una competencia de Fórmula K y una competencia de F4 de las que hacía Flavio Abet? híjoles, el desarrollo de los autos. El Fórmula K era un auto de aluminio. Era un auto de aluminio con tubos. O sea, su fabricación era tubular y tapado con aluminio, Paco. Pero de los Eh, y, pilotos. ajá, y un Fórmula 4 de la NACAM es un auto de fibra de carbono, en donde ya Eh, trae toda la tecnología. Lucio, O ¿te sea, antes, parece que un piloto promedio hoy de los niños ricos que corren en la Fórmula 1 podría dar la batalla en la grilla de hace algunas décadas? No, Paco. Recordemos que en aquella época, Víbora, Paco, Paquito, Fer, Bubet, los pilotos de antaño no solo corrían F1. ¿Por qué Graham Hill es el único piloto que ha ganado la triple corona? Porque ganó Le Mans, ganó Mónaco y ganó las 500 de Indianápolis. Esos tipos se subían hasta en avalanchas a correr, ¿no? Entonces, corrían en cualquier categoría que fuera, ¿no? Que era el caso de los Rodríguez. Exactamente, era lo que iba. Pedro Rodríguez no se mata corriendo en Fórmula 1, hermano, tú lo sabes, ¿no? Los Rodríguez corrían hasta avalanchas, corrían en burro, casi se les pesaba, uno se subía, ¿no? Corrían motos, o sea, esos cuates tenían una experiencia, una expertise porque corrían todo el tiempo. Si no corrían hoy en F1, corrían el siguiente fin en Daytona y el siguiente en prototipos, o sea,
y los niños popis de ahora, pues no, Paco, ¿no? Se suben a su simulador, juegan a que son pilotos de Fórmula 1 y no falta alguna categoría que lo contrate, como pasó recientemente, ¿no? ¿Estás de acuerdo en Gran Turismo, Víbora? Víbora, Dígame. adelante. Fíjate que independientemente nos estamos enfocando tanto lo que es en todo este tema en pista, pero pues, el automovilismo tiene diferentes ramas, ¿no? Y la seguridad pues ha sido igual y el atractivo pues en todas las categorías, sea rally, pista y enduro, lo que tú gustes, ¿no? Off-road. Pero a final de cuentas creo que es la adrenalina y ¿qué será? Morbo, ¿no? Morbo y que el mismo piloto no se exponga. Ahora no quieren pilotos que sean papás, güey, que tengan familia. O sea, quieren pilotos niños para que den el todo y den hasta la vida en la pista, supuestamente hasta donde les permitan. Los autos son diferentes. Ahorita Paco mencionaba la de la peraltada. Los últimos que llegaron a usar la peraltada y ya con un ángulo menos pesado, menos complicado, fue la Champ Car. Quedó 25 grados. Sí. Y algo más también, Paco. Espérame, Tocayo. Oye, Perdón. termina, Víbora. Y era, era hasta eso un poco espectacular, pues tratar de ver a los de kart arrancar desde de donde iniciaba la peraltada, la parte de atrás del estadio, y enfilarse a la recta del autódromo. Y ahora que hicieron las modificaciones, chocan. O sea, entran, salen del estadio y ¡pac! O sea, no pueden ni agarrar velocidad, güey. O sea, y cuando lo agarran se les patina y dices, no, ya, ¿para qué veo Oye, Víbora, pero también hay allí otro detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy son más de 20 fechas, antes no era eso. Sí. En el caso de Fórmula 1, son más de 20. Muchas veces esa cuestión de la familia que dices, también es por los compromisos comerciales, ¿no? O sea, porque hoy lo decía incluso una vez Checo, ¿no? O sea, pues es que esto ya, una vez que los gringos toman Control. toman el control, ellos ya no saben, no respetan ni Viernes Santo, ¿no? Cacha. Oye, perdón, ya nada más rápido Sí, para dejar perdón. esto al aire y ya los dejo para que cualquiera lo conteste. Tú comparabas, ¿no? Que si algunos ahorita de los pilotos o de la Fórmula K y los pilotos, ya los quisiera ver algunos rifándose el físico en el extinto autódromo de los Cuatro Vientos ahí en Aguascalientes, güey. Aguascalientes. También tenía una peraltada y una recta de... Una rectota. Creo que era pista de aterrizaje para que esta recta creo que llegaba hasta Zacatecas, ¿no, Víbora? Sí. ¿Qué pero le ponen al de Monterrey? También el de Monterrey tenía su gradito de dificultad. No, Incluso, algo que también, Paco, tú lo debes saber, y creo que ha habido cambios para bien, pero también ha habido cambios para mal, ¿no? Anteriormente, y creo que el grupo que estamos aquí lo vivimos, éramos compañeros, amigos y a la vez también rivales, ¿no? Para dar la información. Ahora actualmente la prensa también ya da risa. Ahora nada más es un like o jóvenes que nada más no tienen ni la menor idea de lo que es el automovilismo y anteriormente tenías que por lo menos conocer esto, ¿no? Ahora algo que a mí me da risa y me da tristeza. Son influencers. Campeonatos donde te piden que pagues una acreditación por ir a cubrir. ¿En dónde pasa eso? En la Notiauto te cobran más de 1,000 pesos. Te cobran más de 1,000 pesos ahora por querer que le vayas a cubrir su evento. Discúlpame, eso no lo hacía ni en la extinta Champ Car. ¿Te acordarás el proceso que tenías que hacer para que te dieran una acreditación? Y creo que los que estamos aquí platicando tuvimos la fortuna, la bendición y le agradecemos a Dios que pudimos estar en Indy 500, pudimos estar en Daytona 500, en eventos de Fórmula 1, pero ¿por qué? Porque era a base de trabajo, de esfuerzo. Mira, el 99.9%, 99999, no sabe qué cosa es eso de Copa Notiauto. Cacha, yo estoy seguro que tú tienes alguna buena anécdota que a la gente que nos ve puede ser una referencia de cómo se vivía antes el automovilismo.
Bueno, a mí me tocó mucho de la primera época mía del automovilismo, donde los pilotos eran ídolos. Por ejemplo, Juan María Traverso, un piloto que acaba de morir hace un poco tiempo, era un tipo que movía multitudes. Cuando él ganaba, él corría con su época más gloriosa, o una de sus épocas más gloriosas, fue en el equipo de Renault Argentina, con una Coupé Fuego. Él decía que cuando ganaba con la Coupé, agencias vendían muchísimas Renault Fuego, porque el Turismo Competición 2000 de Argentina, el TS 2000, los autos eran similares a lo que veían en la calle. Entonces la gente iba y compraba un Renault Fuego porque había ganado el domingo Juan María Traverso, por ejemplo. Juan María Traverso llegó a ganar, hablaba recién de los pilotos. Él dice o decía que los pilotos tenían que saber de mecánica. En una oportunidad se le prendió fuego el Renault Fuego y las últimas 3 o 4 vueltas las dio con mucho humo y con fuego abajo del auto, pero él sabía que el fuego era provocado por un derrame de aceite de la caja que caía sobre el escape y de ahí venía el fuego. Terminó ganando en una carrera fantástica, histórica, ganó con el Renault Fuego, con fuego abajo del auto. Se bajó del auto y la gran cantidad de gente que había en la pista se volvió loca, porque hacer una hazaña así, dice que pasa, él lo cuenta, que cuando pasa la bandera cuadros, la caja explotó porque se quedó sin aceite. Entonces, pero corrían con una pasión. Hoy yo no veo en los pilotos jóvenes ese pasión. punto. Son únicamente como para figurar, como para tener un estatus de decir que son pilotos. Sí. Pero no corren con pasión. Oye, Traverso decía que le llamaba la atención ver a muchos del hotel o en el lobby del hotel tomando café o tomándose una cerveza o algo, y él le resultaba extraño que no se fueran a descansar. Y con el tiempo llegó a la conclusión de que se quedaban ahí porque pensaban y sabían que a lo mejor al otro día no volvían. Entonces era otra época y era, no sé, yo creo que lo resumo en eso, en que hoy los pilotos no tienen pasión para correr. Ese punto justamente era al que uno de los importantes al que hay que llegar. Ahorita vamos a dar ya como la última ronda ya para despedirnos de este podcast motor de Sporting Magazine y ojalá para rematar nos pudieras contar esta anécdota que me parece que era en rallies, ¿no? Que no sé si era en el Dakar o en dónde, que alguien le pasó, que alguien rebasó a otro competidor por arriba, ¿no? Ahorita nos cuentas. Este piloto que yo te contaba, Juan María Traverso, se corría muchas carreras en ruta, como si fuese de Aguascalientes a Guadalajara, de Guadalajara a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Monterrey, ¿no? Las etapas. Ajá. Y había un corte en el camino, Juan María Traverso, que venía con Copelo de navegante, otro gran piloto, cuando el navegante le dice que viene este corte, que se cuide, le dice no, es a fondo. Y lo hizo a fondo. Y el piloto que venía... Ya perdimos la comunicación. Ya se nos fue la cacha. Ahorita recuperamos. Oigan, muchachos, pero en ese mismo tenor, o sea, otra vez, dejemos un poco ¿Me escuchan ahora? Sí, ahorita
conectes bien. Pero dejando un poquito otra vez esa cuestión de la tecnología, la cuestión de la pasión, Sí. ¿no? No, la pasión O era sea, muy diferente. ese punto, ¿no? Ya, o sea, como para cerrar nuestras últimas intervenciones. O sea, ese antes y después, ese punto que toca muy bien el tío Cacha, que trae a la mesa, la pasión en las pistas, no el rollo de ir a sacar una historia de Instagram, un video de TikTok, Exacto. de ir a mamonear, porque el automovilismo es el deporte del mamoneo intensamente, del ir a padrotear, esa es la esencia hoy en día del automovilismo. El seguir acá, el estar uno presente, pero la pasión de ver ese piloto, cómo hace él con sus manitas, no del piloto apretabotones, que entiendo que Exacto. eso se necesita hoy en día, lo entiendo, ¿no? Pero la pasión en la pista, Joel. Híjoles, la verdad es que hay muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de ver muchos pilotos que eran una pasión. Es más, el campeonato de resistencia, que era el campeonato de, perdón, el campeonato de resistencia era el campeonato que reunía a todos los pilotos de todas las otras categorías del país. De la Fórmula Correcto. K, de kartismo, del realismo, todos se conjuntaban en unas 24 horas. Entonces había un manejo muy diferente a cómo se manejaba durante la temporada, porque obviamente te enfrentabas con un realista cuando tú eras un cuate de pista completamente y los manejos eran diferentes. Y eso era muy padre porque de alguna otra forma se fueron haciendo más pilotos, esos mismos pilotos. Pero la parte padre de todo esto es que la pasión que antes había a lo que hay hoy es muy diferente. Y te digo Exacto. porque cuando me tocó la parte del fallecimiento del Platanito Martínez, él era piloto de la Fórmula K, de la Fórmula 2. Él acababa de terminar precisamente de correr en Aguascalientes, salió con su papá rumbo a Monterrey y desafortunadamente el carro que traía hubo una falla, se volcaron y perdió la vida. Ese, ese fue un ídolo, a pesar de que él mismo no lo sabía, era un ídolo porque cuando Sí. yo manejé esa información del fallecimiento, o sea, del accidente de este piloto, me llamaban de todo el país para preguntarme con relación a la información de la vida de este piloto. Y eso, este Joel, cuate se convirtió así como él se convirtió Marco Magaña, así se convirtieron otros pilotos, porque además en ese entonces sí teníamos una difusión muy diferente a la que se tiene hoy en día. Y eso de alguna otra forma ayudaba a hacer ídolos en el país. Tanto así que tú preguntas por un Jim Morales, por un Rafa Martínez, por los hermanos los Guetos, pues hermanos de alguna otra Pardo, forma, pues los Pardo, por decirte. Y ¿te ellos de alguna acuerdas, otra Joel? forma Espérate, no marcaron una interrumpas. diferencia en todo el Espérame. proceso. Ok, Y Lucio, en ese punto de la pasión, ¿no? ¿Tú qué podrías ahí acotar? Pues sí, Paco, los pilotos de los que hemos hablado, ¿no? En esa década de los 70, incluso parte de los 80, tú veías a pilotos que eran apasionados, ¿no? Veías a un Nelson Piquet que se le cerraba, un René Arnoux se bajaba y se terminaban peleando, dando de golpes, ¿no? Eran pilotos que los veías en la parrilla caminando y casi enfrentándose cara a cara, ¿no? El mismo Schumacher cuando choca con Coulthard y va Schumacher a quererlo golpear, ¿no? Incontrolable, la gente, sus mismos mecánicos tratando de agarrar y él se iba sobre de él, ¿no? Entonces eran pilotos que realmente sí se entregaban sí totalmente. les importaba. Pues sí, no les importaba y ellos salían a ganar, ¿no? Y veías más nostálgico y más pasional en los 70 que incluso a las esposas de los mismos pilotos eran las que estaban cronometrando, ¿no? Tenían el cronómetro y ellas eran las que estaban checando el tiempo de sus esposos, ¿no? Entonces ahí te habla de esa pasión que había por el deporte, ¿no? Y al mismo tiempo veías que se querían matar, pero en las juntas de pilotos pues se respetaban y se cuidaban unos de otros, ¿no? Ahora volvemos a lo mismo, los chamaquitos salen a mamonear, a salir vestidos como rockstars o en el caso de Hamilton como
no sé ni de qué sale vestido, pero bueno, es otro mundo sin tanta pasión, ¿no? Y algo más, Víbora, Víbora. Es que ahí hay tantas cosas que puede uno criticar y decir, pero pues son otros tiempos también pues se puede decir que lo anterior era mejor, pero a final de cuentas siempre evolucionan y para bien, ¿no? Eso yo considero, sí, ya no hay pasión, vemos a un Fernando Alonso que pues sí, corro, pero pues ya. Sí, no. Un Hamilton que ya se cambió a Ferrari y dijo, bueno, pues se me va bien, pues que me vaya bien. Ya no hay esa garra, ¿no? Era lo que yo quería, era la palabra, garra y pasión, lo que les hace falta. Pero pues es que también Aldo, también es un deporte que pues no cualquiera lo practica, ¿no? A final de cuentas es muy elitista y se puede considerar que pues, son pocos los afortunados que pueden experimentar ese tipo de adrenalina y expresarla en la pista, ¿no? Y con los resultados, que se pueden subir a una moto, como se pueden subir a una auticopa, a una misma lancha de carreras, que como un auto. La verdad, hay muy poca gente que tiene ese talento y ya no lo hemos visto, ¿no? Ya todo es simulador. Y si les va bien el simulador, ya pueden correr decentemente o buscar una licencia en diferentes categorías, ¿no? En Sí, México, pues, se ha perdido ese carisma porque ya no hay nombres y ya la gente le ha perdido el interés a lo que es el automovilismo de nacional, ¿no? Como que ya no es lo mismo de antes, una sola categoría y muy americana, pues como que no llama la atención. Sí, no, sí, garra es la otra palabra clave, ¿no? Sí. Tocallito, garra. tu cierre fíjate, toca. del programa, Así es, y hace rato, como lo decía Roberto La Víbora, la pasión que La había víbora. en México, ¿no? Anteriormente, y Joel Gutiérrez, que está aquí presente, no me va a dejar mentir porque él lo vivió, lo vivimos prácticamente juntos, cuando se coronan en la extinta Reto Neón los hermanos Pardo, que se llegaban a la última fecha de los campeonatos con esa pasión, con esa garra, donde te enfrentabas este, a un Andrés Solares, a un mismo Germán Quiroga, los Pardo, nombres que se daban a conocer y que eran Y lo realmente una vaciado, pasión. te voy a hacer un paréntesis ahí, Paquito, y lo vaciado es que estos hermanos Pardo eran de los pilotos o de los equipos que menos dinero tenían en la categoría, y eran Sí, de los pilotos que buscaban las llantas de las obras de los demás. Y por eso es que cuando ellos ganaban y ganaban con las migajas de los demás, era el triunfo y era el logro de haber ganado con poco dinero y de haberles demostrado que tenían esas manos. Estos chavos eran impresionantes, tanto Carlos como Rubén juntos. Que sabes una cosa, Joel, sí. algo muy parecido se dice de Montoya, ¿no? Sí, De Juan Pablo, un tipo de ajá, mucha garra, de mucha pasión, también ciertamente de muchas manos, ¿no? Pero que podía salir en último y llegar primero, ¿no? Pues me pasó, Co- tuve esa vivencia, la tuvimos aquí en México, sí, pues en una exacto. carrera, el León. Él corría la Fórmula N, que nosotros le llamábamos, que después se convirtió en la Copa Corona. Corría ahí Toledano, y Toledano en León precisamente lo, lo protesta, diciéndole que supuestamente Montoya estaba utilizando cosas diferentes en su auto, y en la calificación este cuate entra al su auto y tenía 5 milímetros arriba el alerón trasero, supuestamente Toledano, y que por eso era la diferencia y por eso le estaba ganando. Y lo vacío es que cuando iba Juan Pablo a hacer la conferencia de prensa, le dije, Juan, fíjate que no vas a poder entrar. Me dice, ¿por qué? Porque es que te protestaron. ¿Quién me protestó? Alfonso Toledano. Dile que mañana le voy a ganar. Esa fue, así me lo dijo, y te lo puedo decir enfrente de él. O sea, dile a él que mañana le voy a ganar. Y entonces voy directamente a la conferencia de prensa y no sé qué, o sea, no había, no sé si, no es ninguno de los que estamos ahorita en ese evento, estuvieron ahí. Pero cuando le dije, Toledano, fíjate que acabo de hablar con Juan Pablo Montoya y dice que te va a ganar mañana. Y él mismo lo dijo. Es imposible, porque es el circuito más pequeño de la República, el más angosto, y somos 24 autos. Es imposible que él arrancando desde atrás me gane el día de mañana.
porque además la carrera, el arranque era lanzado. En ese momento, o sea, cuando ya en la carrera, Juan Pablo, en el arranque, nada más en el puro arranque, se llevó la mitad de la parrilla, llegando a la primera curva. Y de ahí se dio la tarea de seguir, hasta alcanzar a Toledano. En la última vuelta, previa a la última curva para agarrar la recta principal, sale Juan Pablo de atrás de Toledano, lo finta por la derecha y lo rebasa por la izquierda, llega primero a la curva y le gana la carrera. Ahí mismo, Toledano mismo decía, este chavo está hecho de otra forma. Él mismo lo reconoció, se quitó el sombrero. Me quito el sombrero porque tienes unos muy grandes. ¿Ya tenía Es lo panza, que falta. ya tenía panza mi Poncho? Todavía no. No, todavía estaba en un buen momento el Poncho, porque ese fue el momento en el que antes de serse promotor, o sea, antes de serse millonario, todavía era piloto pobre, entonces todavía no tenía panza. Pero le ganó a Bueno, Senna. pero que nadie vaya a pensar que son pilotos contemporáneos, ¿no? No, para nada. No, de ninguna manera. Cacha, tu cierre de ahí de este podcast. Bueno, interesante todo lo que están diciendo, pero yo creo que falta un término que es hambre de gloria. Los pilotos antes tenían Eso hambre de es, gloria. Que ser hoy, con el solo que le digan que son pilotos, ya están satisfechos. Hay mucho para seguir hablando, ojalá que hagamos una segunda parte porque Sí. quedó mucho en el tintero para seguir hablando. De Sí, anécdotas, sobre todo, ¿no? sí, claro, Sí. no, Hemos eso, vivido- creo que, creo que ya ni siquiera contaste esa donde Traverso, o no te escuché, ¿no? Que Y ya rebasó no lo por arriba, escuchamos bien. ¿no? Pero Y esa, bueno, llegaron para resumirlo, la hizo a fondo al corte que había. Y cuando llegó el que venía puntero le dijeron, tuviste un problema, volcaste. No, el saco traverso me pasó por arriba. Imaginen que van en una ruta y arriba te cae, arriba del techo de tu auto, te cae otro auto y te pasa, ¿no? Cosas que, bueno, que ahora eh, no se dan. en un vado, Hay ¿no? muchas Cacha. en un vado, un corte en la ruta que es por donde pasa el agua generalmente. Bueno, pues Así que bueno, muchísimas, pues ya hay, sí, como dicen, hay muchísimas anécdotas que se quedan en el tintero, pero que primero Dios después podremos ir sacando por ahí en este podcast seguro. de Sporting Magazine. Pues muchísimas gracias por participar, por vernos, por compartir, Lucio García, Roberto González, Gracias el a todos. Víbora, Saludos, Paco. Gusto Un verte abrazo a nuevamente después todos. de tantos años. el Paquito, Paquito, Víbora, un Fer, abrazo, bienvenido. abrazote. Joel, Joel, abrazo, bendiciones a todos. Joel, el tío Cacha y el querido Tocayo. Saludos a Pues todos. muchas Un abrazo a gracias todos. a todos. Gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Hasta la vista, baby.